Todos sabemos que Bergüzar es una excelente actriz. Seguimos su carrera desde los inicios, pasando por escenas como esta. ¿A quién le dijiste? ¿A quién le dijiste? ¿Qué? ¿A quién le dijiste lo que pasó? ¿Qué, Sherazade? ¿A quién le dijiste? Sherazade, mi amor. ¿A quién le dijiste? ¡Ay, caramba! ¿A quién le dijiste? No le dije nada, mi amor. Por favor, cálmate. O esta. O esta. Sakin ol bak. Buradayım bak. Bak gitti. Adamlar gitti. Bitti. Me enamoré de su profesionalismo desde el primer día que la vi en Las Mil y Una Noches. Con tan solo 23 años podía encarnar un papel tan desafiante como era Sherazade. Cómo logra cautivarnos con cada uno de todos los personajes que interpretó, desde Feride en los años 70 y viajando más en el tiempo con Azize, en la época de la invasión griega durante el Imperio Otomano. Nadie puede dudar de su calidad actoral. Nos hace pasar por cada uno de los estados emocionales. Bıktım. Bıktım artık senden bıktım. Ya Salih çok fenasın. Bueno, y lo que ya sabemos. Es por eso que en este video comentaré algunas anécdotas sobre su carrera. Así es que no te muevas y comencemos. Bergüzar Göçek-Görel nació el 27 de agosto de 1982 en Estambul, Turquía. Su nombre significa recuerdo. Su estatura es de 1,80 m y es del signo de Virgo. Cursó sus estudios de primaria y secundaria en el barrio de Ulus, Estambul. Luego comenzó sus estudios de teatro en Mimar Sinan Fine Arts University. Además, la actriz es una gran cantante y en el año 2016 grabó su primer disco, Ayşut Gürel Present. Es hija de los actores Tanju Görel y Julia Erkan. La actriz se crió con un padre muy estricto. Este no la dejaba actuar hasta después de cumplir los 20 años. Tiene prácticamente una historia de vida similar a la de su personaje Sherazade. La historia de Bergüzar y su marido es muy parecida a la de Romeo y Julieta, aunque la vida es un poco más agria, tal como la serie turca que protagonizó junto a Halit Ergenç. Bergüzar fue tocada con la varita mágica en el 2006, cuando fue elegida para protagonizar la serie Las Mil y Una Noches, ficción que en Argentina y el mundo fue una revolución y una locura. Hasta llegaron a nacer bebés en aquellos años con los nombres Onur y Sherazade. Con esta serie logró la fama, comenzó a ganar mucho dinero, patrocinios de importantes marcas para publicidades. Fue una de las embajadoras de Pantene, gracias a su hermoso pelo, que para desmotivación de los fans hoy lo tiene corto después del rodaje de su última película. En sus primeros años antes de su fama, necesitó ayuda profesional durante su preparación para el personaje de Sherazade, por lo que le pidió lecciones a Ayloy Algan, un respetado tutor de ciencias de teatro. Y verdaderamente lo logró con creces. Ganó el valioso premio Golden Butterfly por su papel. Antes de conocer a Halit, estaba de novio con el bailarín Tan Sangtur, a quien dejó por nuestro queridísimo Onur. Según fuentes virtuales, lo cierto es que todo pasó en la filmación de Las Mil y Una Noches. Al comienzo de las filmaciones, ambos tenían pareja. Halit estaba recién casado y Bergüzar llevaba 2 años con el bailarín. Sin embargo, el flechazo fue tan grande que Halit pidió el divorcio 6 meses después de haberse casado, y Bergüzar dejó a su novio. Todo fue un secreto hasta que la actriz quedó embarazada, y eso explotó en los medios turcos. Esto fue un real escándalo en la farándula, recibiendo Bergüzar muchas críticas sobre su persona y para colmo su personaje, que también estaba dando polémica. Recordemos que es una mujer que acepta pasar una noche con su jefe para cobrar una importante suma de dinero y así poder pagar el tratamiento de su hijo que padece cáncer. En Turquía, el 90% de la población es de religión islámica, por ello también tal controversia. De esta manera, Halit, como si esto no sumara aún más a nuestro enamoramiento de las fans hacia este hombre, tomó el compromiso y se casaron de apuro el 7 de agosto del 2009, televisando el compromiso.
Todos los medios turcos apuntaban a ellos. Se obligó a terminar la serie de forma abrupta. Incluso se criticó mucho a los guionistas sobre modificar algunas cosas en la historia. Según las fuentes, la actriz también en los últimos capítulos tuvo que disimular su vientre en las filmaciones. Un año después, Bergüzar y Halit tuvieron a su hijo, llamado Ali Ergenç, nacido el 8 de febrero de 2010. Al siguiente año, en el 2011, Halit grabaría la serie turca El Sultán, en donde los productores sugirieron la aparición de Bergüzar en un papel pequeño, dado la química de esta pareja. Pero ya era demasiada la polémica, y al parecer, en camarines, ella no la pasaba muy bien, que digamos. Por lo que por un tiempo decidieron no trabajar más juntos. Esto rompió muchos corazones de los fans. Pero tuvieron su revancha, ya que luego protagonizaron juntos una vez más la serie Vatanim Sensin en el 2016, traducida en Latinoamérica como Mi vida eres tú. Benim vatanım sensin. Bergüzar cumplió su sueño de abrir un café llamado Nochas Coffee en la zona turística de Estambul, Turquía. Se la ve muy feliz con su proyecto y dada su fama por todo el mundo, los turistas y fans se acercan y sacan miles de fotos junto a ella. Como se ve en las redes sociales, es muy amigable y dispuesta a atender personalmente a sus comensales. Bergüzar, tal y como muestra en sus redes, es un amante de los animales, tanto perros como gatos. Basta mirar su cuenta de Instagram para ver su amor por ellos. Continuando con la historia, luego de su inolvidable interpretación de Sheherezade, en el 2012 nos trajo un nuevo personaje remontándonos a los años 70, encarnando a Feride Sadoglu en la serie turca junto a Kenan İmirzalıoğlu. También fue tapa de la revista Marie Claire junto a su pareja de elenco. Halit Ergenç, conocido como nuestro adorado Onur, actual marido de Bergüzar, es muy amigo de Kenan. Según el diario turco Hürriyet, Kenan y Sinem se conocieron gracias a nuestra hermosa actriz Bergüzar Korel. Hoy en día, el romance entre Kenan y Sinem es uno de los más populares de Turquía. Al igual que Halit y Bergüzar, algo que es muy recurrente es el amor que Bergüzar tiene por su familia y lo demuestra a cada momento. La actriz brindó en 2014 una entrevista para un medio televisivo latinoamericano, dado el éxito total que tuvo las 1001 noches en ese continente, el programa chileno Más vale tarde, en donde se le preguntó su relación con Halit. ¿La familia es prioridad? Evet. Sí. Sí. O sea, hoy día, a diferencia de cuando tenías 23, si te dicen hay un trabajo, pero es muy lejos, no vas a estar cerca de tu hijo, no vas a ver mucho a tu marido, hoy día sí puedes optar por no hacerlo. No lo hago. O voy con ellos o no lo hago. Además de ser una persona querida por tantos fans alrededor del mundo, Bergüzar es una persona transparente, demuestra mucha simplicidad. Tal es así que nos deja un hermoso mensaje cuando se le preguntó cuál era su sueño como persona. ¿Qué anhelo tienes? ¿Qué sueño tienes? Trato de no soñar mucho. Que la gente que quiero esté siempre al lado mío. Que todos tengan salud. Si la gente tiene salud, el resto no es tan importante. El resto se da. Quiero que mi país no retroceda, sino que avance. Quiero ser más feliz, como famosa o como persona. Quiero, por ejemplo, un día poder decir, no quiero ser más actriz, quiero sacarme fotos nada más. No importa. Nada de eso es importante. Lo único que quiero es tener salud, felicidad y tranquilidad.
Que mis amigos estén conmigo. Arkadaşlarım yanımda olsun istiyorum. Hep. Que mi familia esté siempre a mi lado. Nada más. No tengo ningún otro deseo. Bir hayalim yok. Es por algo que robó tantos corazones a través del mundo. Mi nombre es Erika Bultorius, en mi canal BimVirgeCheb. Los invito a comentar y dejar un me gusta, y si tienen nuevas anécdotas y quieren compartirlas, también son bienvenidas. Y no se olviden del pulgar para arriba con un me gusta, y si no les gusta también, me ayudan un montón. Saludos y nos vemos en otro video.